Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la Hora del Comercio, a nuestro ciclo de entrevistas y de conversaciones con personas prominentes, autoridades vinculadas a la actividad del comercio, los servicios y el turismo en Chile. Hoy nos corresponde conversar con el viceministro de Energía, Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García Hurtado. Muchas gracias, ministro, por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Adolfo. Un gusto estar contigo acá y con quienes nos ven. Ministro, las cifras económicas son objetivas, se han medido, si no se miden no existen. Y tenemos cifras que demuestran que ha venido una evolución positiva en la economía nacional, una inflación que ha sido controlada, una tasa de crecimiento que, si bien no es la que todos quisieran, es creciente. El IPSA ha mostrado cifras récord que no se veían, que nunca se han visto, de hecho. Así es. Y también en lo que tiene que ver con el comercio exterior, la balanza comercial. Tenemos una balanza, un superávit histórico. La inversión extranjera está presente, no se ha ido. Tenemos una tasa de desempleo del 8%, que si bien es una tasa razonable o respetable, también está controlado. A pesar de todo eso, en la última encuesta de percepción ciudadana nos demuestran que la percepción que tiene la gente en general es que la economía en este gobierno marchó peor que en el anterior y que se está entregando una economía peor que la que se recibió. Ministro, ¿Chile se cae a pedazos? Bueno, creo que las cifras que tú das demuestran claramente que no se está cayendo a pedazos. Ese fue un slogan de campaña muy usado y que hace sintonía con la ciudadanía, como tú bien señalas, porque hay descontento en la ciudadanía. Una tasa de desempleo del 8% es una tasa alta. 12 años o 14 años de crecimiento en torno al 2% frustra esperanzas de la ciudadanía, especialmente de ciertos sectores, los más jóvenes, que por primera vez en una familia estudiaron en la universidad y no acceden a mejores trabajos que sus padres. Pero los datos objetivos demuestran que la economía está en condiciones de crecer más rápido. En este gobierno se han creado esas condiciones, la tasa de inversión ha crecido muy rápidamente, tanto la nacional como la extranjera. La productividad laboral por primera vez, por 2 años consecutivos, crece. La inflación, como tú bien recordabas, cae. Por lo tanto, los cimientos del progreso están ahí. Y el mejor indicador de eso son las palabras del futuro ministro de Hacienda, que hace una semana señalaba que Chile se caía a pedazos y ahora dice que estamos en condiciones de crecer mucho más rápido que en el pasado. Esas condiciones no se crean de un día para otro. Ese ha sido el resultado de este gobierno, poner el piso para un crecimiento más acelerado. La informalidad en Chile ha ido creciendo, ministro. Nosotros tenemos tasas de informalidad, en todo caso, superiores al resto de América Latina. Tenemos economías vecinas que están en torno al 85%, al 75%. Eso quiere decir que el 15% de la economía soporta al Estado en países como Bolivia. Pero sigue siendo un problema en Chile que va en aumento. ¿Cuál es su opinión con respecto a la informalidad y de qué manera se puede combatir la informalidad? ¿Qué instrumentos tiene un ministerio como que usted conduce y en el futuro se tienen para revertir esta tendencia? Lo primero importante subrayar es que la informalidad no está creciendo, está decreciendo. Por primera vez en más de una década, Chile ha visto caer su tasa de informalidad de un 28 a un 26%, todavía una tasa alta, mucho menor que el resto de los países de América Latina. América Latina y Chile también históricamente han tenido altas tasas de informalidad. En los años 90 yo recuerdo tasas de informalidad de sobre el 30%, a pesar
de que la economía crecía bien rápido. Lo que se necesita es acumular crecimiento. Las personas no es que quieran ser informales, es que no tienen otra alternativa laboral, las más de las veces. Hoy día la informalidad se mezcla con el crimen organizado, que es un fenómeno distinto y más nuevo, pero la tradicional informalidad que tuvimos en Chile, que hay en toda América Latina, es producto de falta de puestos de trabajo de calidad. Si uno mira Europa, por ejemplo, que prácticamente no existía la informalidad, pero en la medida que se fue haciendo más lento el crecimiento, empezó a desarrollarse la informalidad y ya nos están pillando en los niveles de informalidad en esa economía. El único remedio es crecer más rápido para crear buenos puestos de trabajo. Acaba de mencionar al crimen organizado vinculado a la informalidad, y el crimen organizado es un flagelo que representa, si las cifras que yo manejo no están erradas, el 3,6% del PIB global, es decir, cifras gigantescas. Y a su vez, esta misma actividad representa 3,4% en LATAM, en la América Latina, un daño a la economía. Es realmente un flagelo el crimen organizado. Y es que es una figura nueva que tenemos nosotros. Particularmente tenemos actividades que son muy significativas. Me refiero al contrabando de cigarros, que implica un daño fiscal muy grande, porque la mayor parte del valor que uno paga al comprar un cigarro es impuesto. Y nosotros tenemos un efecto que se ha producido por el aumento de los impuestos, que ha fomentado el contrabando, porque ahora más de la mitad de los cigarros que se consumen son contrabandeados. Entonces aquí se plantea como una paradoja. Lo que nosotros buscábamos con la baja de los impuestos era bajar el consumo, y en este momento tenemos que el consumo ha aumentado con un cigarro que no tiene controles, que incluso es falsificado, y se produce por tanto esta dicotomía, este problema, que el aumento de los impuestos generó el aumento del contrabando. ¿Existe como la visión de revisar este tipo de políticas si son efectivas? ¿Está de acuerdo usted que este tipo de decisiones de aumentar los impuestos pueden producir el contrabando? ¿Y qué manera cree usted que debería abordarse el contrabando a través de herramientas económicas? Bueno, hay una manera muy evidente. Por algo se llama crimen organizado, subrayo organizado, porque el contrabando de cigarros, que es mayúsculo como tú bien señalas, no lo produce el señor que vende en la calle paquete o cigarros sueltos, sino que hay una organización empresarial detrás de eso, que abastece a toda esta gente. Y lo mismo ocurre con buena parte del sector informal. Por lo tanto, al que hay que buscar es a ese organizado. ¿Y cómo se le busca de la manera más eficiente posible? Persiguiendo el dinero. Porque él recibe mucho dinero de manera ilegal y por lo tanto tiene dificultades para usarlo legalmente. Y lo blanquea a través de distintos mecanismos. Este gobierno, durante los 4 años de su mandato, ha buscado legislar para perseguir ese dinero. Desafortunadamente, la oposición se ha opuesto de manera bastante incomprensible, porque esta es una herramienta que se usa en prácticamente todos los países del mundo. Chile es de los escasos países en que esto no se puede hacer. Sin lugar a duda, ese es el mejor instrumento. Me gustaría que pudiera explicar bien este instrumento para la gente que lo entienda, porque en realidad a veces se explica mal justamente para oponerse. Aquí lo que se pide no es que todas las cuentas corrientes de las personas estén abiertas de manera discrecional a la autoridad, sino que se puedan intervenir, pero que no exista el secreto. Eso es lo que planteaba el gobierno y que ha sido, por tanto, tan discutido. Así es, se trata de cuando se identifica una potencial acción criminal, como el contrabando masivo, se pueda investigar las cuentas bancarias de esa persona o empresa. No se hace de manera discrecional. La propuesta del gobierno requería del permiso de un consejo que se establecía para estos efectos. En la actualidad esto se puede hacer en Chile después de un largo trámite judicial. Y porque es largo, normalmente evita lograr lo que se persigue, que es encontrar el depósito del dinero ilegalmente captado.
¿Cree que sea posible que en el futuro logremos un acuerdo en torno a esto? Yo tengo no solo la esperanza, sino la convicción de que esto es indispensable de hacer. Y a cualquier persona que se meta a estudiar el tema se va a dar cuenta que esta es una solución indispensable. Desafortunadamente en Chile por un tiempo ya hemos comprendido la oposición a los gobiernos como negarles la sal y el agua. Y eso al final del día perjudica a Chile, y este es un clarísimo ejemplo. Yo no he visto explicaciones racionales de por qué no se legisla en esta materia, pero sí he escuchado en esta y en muchas otras materias. Yo no le voy a dar esta victoria al gobierno y por lo tanto voto en contra. Eso es lo que tiene que cambiar en la política chilena para que el país progrese, que se ponga el interés nacional por delante, y en esta materia es indudable que perseguir el crimen organizado por la vía de perseguir la ruta del dinero es indispensable en Chile hoy. Ministro, usted tiene una larga trayectoria política. Ya fue ministro de Economía durante el gobierno de don Ricardo Lagos. En esa época yo recuerdo que el presidente Lagos señalaba que para el 2025 íbamos a ser un país desarrollado, con las tasas de crecimiento que teníamos en ese momento. No logramos ser un país desarrollado, si bien es cierto estamos en muy buena posición económica, no hemos logrado ser esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no alcanzamos el desarrollo soñado? A ver, primero una pequeña corrección. Fui ministro de Economía del presidente Frei. Pero tiene toda la razón. Y de la presidencia del presidente Lagos, que efectivamente dijo lo que tú señalas. ¿Y por qué no lo logramos? Porque en esa época estábamos creciendo en promedio en torno al 5,5% y pasamos a crecer al 2%. Bueno, por supuesto, si crecemos a menos de la mitad, nos vamos a demorar más en lograr la meta. Yo creo que hubieron muchos factores que incidieron en por qué empezamos a crecer menos. Uno, de teoría económica básica, mientras más ricos sean los países, más les cuesta crecer. Y si tú miras los países desarrollados, cuando crecen al 2 o 3%, se manifiestan felices. Cuando los países no desarrollados como el nuestro crecemos al 2 o 3%, no estamos igual de contentos. Segundo, porque fundamos nuestro crecimiento en nuestras riquezas naturales, lo que es natural de hacer, porque tenemos minería, porque tenemos mar, porque tenemos agricultura. Crecer aprovechando esas riquezas naturales es indispensable, pero para crecer de manera sostenida tenemos que agregarle valor a esa riqueza natural. Y hemos sido muy poco capaces de hacer eso, especialmente en los sectores más relevantes de nuestra economía, como es la minería. Países con menos minería que nosotros, como Australia, pero más desarrollado y que crecen más rápido, tienen un sector de proveedores de la minería muy grande, mucho más grande que el nuestro. Otros países como Suecia, por ejemplo, que fue el país minero de Europa, pero que a esta altura casi no tiene minería, tiene una industria que provee a la minería 3 veces más grande que la minería. Eso es lo que nosotros hemos sido incapaces de desarrollar. Y lo tercero que subrayaría es lo que mencionaba antes, esta incapacidad de construir acuerdos. Durante los gobiernos de la concertación teníamos profundas diferencias con la oposición. Por un tiempo teníamos al exdictador en el Congreso, pero así todo éramos capaces de construir acuerdos que permitieran que el país progrese. Esta modalidad de entender la oposición como una barrera para que el gobierno haga lo que quiere es lo que ha impedido que crezcamos, y tenemos 1000 ejemplos a la vista. El más triste que está ocurriendo en este momento es la no aprobación del proyecto de Salas Cuna, que le permite a la mujer participar en el mundo del trabajo, y eso por sí solo, si se aumentara la participación de la mujer en el mercado del trabajo, implicaría un salto en el crecimiento muy significativo. Los conflictos sociales, por tanto, traban el desarrollo. Los conflictos sociales son de alguna manera naturales. El rol de la política es atenderlos y construir los acuerdos que requieren para resolver esos problemas.
Recordemos el así llamado estallido social de octubre de 2019, que tenía como uno de sus grandes demandas el sistema de pensiones. Y nos demoramos 12 años en modificar el sistema de pensiones. Afortunadamente este gobierno logró hacerlo, pero no podemos esperar 12 años para hacer cambios relevantes que todo el país requiere. Ministro, ¿a qué tasa deberíamos crecer para lograr el desarrollo y cuánto tiempo nos demoraría eso? ¿Es posible alcanzarlo? Sí, es perfectamente posible alcanzarlo y no me cabe ninguna duda que lo vamos a lograr. El problema, como tú bien dices, es cuándo. Yo creo que Chile está en condiciones de crecer entre 3 y 4%, acercándose al 4%. Por lo que señalaba antes, los tiempos en que nuestro país podía crecer al 6, al 7, al 8%, ya los dejamos atrás, como lo han hecho muchos de los países que recorrieron este camino. Corea, por ejemplo, que hoy es un país desarrollado, en los años 50 del siglo pasado tenía un producto por persona que era menos de la mitad del chileno. Y creció por bastantes años al 10, 11%, nos pilló, nos pasó lejos, pero hoy día está creciendo a tasas bastante más bajas. Lo mismo estábamos viendo en China, que todavía no llega a los niveles de ingresos de Chile, pero ya vemos cómo su tasa de crecimiento empieza a caer. Por lo tanto, postular a una tasa de 4% es un desafío importante para Chile. ¿Hay reformas estructurales que hacer? ¿Tenemos nudos críticos? ¿Cuáles son los grandes problemas estructurales que están trabando el desarrollo del país? ¿Dónde los ve usted? A ver, yo diría que tenemos varios. Uno es que tenemos que seguir aumentando la tasa de inversión. Las cifras de este año, o sea, del 25, son muy positivas en ese sentido. Tuve un incremento de la tasa de inversión muy grande, pero todavía tenemos que seguir creciendo y tenemos que enfatizar particularmente la inversión en innovación. Si hay una distinción grande que tenemos entre Chile y los países desarrollados, es lo poco que invertimos en innovación. 0.6 del producto comparado con 2,4 de los países desarrollados. O sea, un sexto de lo que lo hacen los países desarrollados. Y para tener más inversión en innovación requerimos instituciones que estén dispuestas a financiar este tipo de actividad, que al contrario de las otras tiene muchos fracasos y también grandes éxitos. Por lo tanto, en el promedio es muy rentable para el país, pero cada operación en particular importa riesgo y por lo tanto la banca no le presta atención a este desafío que es crucial para Chile. Es crucial sobre todo para agregar valor a nuestros recursos naturales, porque la innovación es lo que permite agregar valor. Lo segundo es que requerimos una revolución, diría yo, en nuestro sistema de capacitación laboral. La tecnología está cambiando a un ritmo extraordinariamente acelerado y todavía una proporción excesivamente grande de chilenos no tiene la comprensión básica de lectura. No poder entender lo que se lee es un impedimento para producir bien gigantesco. Entonces, fortalecer nuestro capital humano e incrementar la inversión son las dos grandes tareas que a mi juicio tenemos que desarrollar, y con esto no estoy diciendo nada nuevo. El curso de Economía 1 en toda universidad del mundo nos señala que el crecimiento depende de la productividad y la productividad depende de la calificación del recurso humano y la disposición de capital. Del mundo político y de muchos economistas se considera que la burocracia, la permisología, traba el desarrollo por los tiempos que le impone a algunos proyectos en su desarrollo y las inversiones se vuelven más gravosas, el costo es mayor. Su experiencia como ministro y especialmente su conocimiento del área energética, el hidrógeno verde, ¿los proyectos han ido a la velocidad que esperaban los inversionistas? ¿Ha habido quizás muchas pretensiones muy exageradas con respecto a estas inversiones?
¿Es la burocracia, la permisología un obstáculo? ¿Qué ha hecho el gobierno para ayudar a destrabar estos proyectos? ¿Y qué podemos esperar también del efecto que produzca en la economía? Si es tanto un lastre o no. A ver, partiría por hacer varias distinciones. Burocracia de permisos, ¿no? Porque en Chile ha cundido esta noción de que el Estado es incapaz, de que sobran los apitutados, etcétera, etcétera. Cuestión que es bien poco efectiva. El sector público chileno no es excesivamente grande, está bien dotado de capacidades. Creo que es una visión equivocada echarle la culpa al funcionario público. De que hay excesiva cantidad de permisos es evidente y afortunadamente en este gobierno se ha avanzado mucho en resolverlo. Cuando yo era ministro de Economía con el presidente Frei, no me acuerdo si... No, fue a fines del gobierno del presidente Elwin, que se creó la primera ley marco del medio ambiente. O sea, hasta el principio de los años 90 no se protegía el medio ambiente en Chile. Indudablemente proteger el medio ambiente fue un salto positivo para el desarrollo. Pero de ahí en adelante se fueron haciendo leyes tras leyes tras leyes sin tener una visión de conjunto y cómo las leyes adicionales afectaban al conjunto de cosas. Lo mismo ocurrió con el agua, lo mismo ocurrió con los monumentos nacionales, que se fue haciendo cada vez más compleja su aprobación, producto de que se seguía legislando, buscando proteger algo que era necesario de proteger, pero no se analizaba el sistema que se estaba creando. Hay que decir que esto no es un caso chileno, esto ocurre en todos los países del mundo y por exactamente la misma razón. Y por eso hay muchos países que decidieron hacer un paralelo y decir, miremos el sistema en su conjunto y racionalicémoslo. Eso es lo que se hizo en este gobierno, se miró el sistema en su conjunto y se hicieron cambios muy radicales que van a hacer mucho más rápida la aprobación de proyectos. Y algunos cambios muy simples. Uno que ya está en ejercicio es que en Chile para obtener un permiso se requerían, digamos, 20 permisos. Pero había que conseguir un permiso después del otro. Y después venía el siguiente, y después el siguiente hasta que llegábamos al número 20. Hoy día la nueva ley dice, no, usted puede empezar con los 20 de manera paralela. Y por supuesto se va a demorar mucho tiempo en hacer los mismos trámites, por el solo hecho de poder hacerlo en paralelo. Y así como ese ejemplo, hay muchos en la ley de permisos sectoriales. Otro cambio muy significativo es para los pequeños proyectos, no van a tener que conseguir el permiso, sino van a hacer una declaración jurada de que cumplen con lo que el permiso señala y por supuesto los van a fiscalizar para saber que cumpla. Pero nuevamente eso es evitarse todo el trámite y solo hacer una declaración de que va a cumplir. Quiero entrar a la modernización del Estado. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones permiten quizá modernizar el Estado utilizando una herramienta que no existía hace 5 años, que es la inteligencia artificial. Me gustaría conocer su opinión de si es posible la digitalización del Estado y si esto ayudaría en el desarrollo económico en la medida en que haría más flexible, más rápido, más inteligente la operatoria. Indudablemente, y este gobierno, al igual que anteriores, porque hay que reconocerlo, ha buscado avanzar en ese sentido. Y hay 1000 terrenos donde esto es posible. Pero demos un ejemplo con algo que le importa mucho a las personas, que es la salud. Si usted se va a hacer un examen a un centro médico, y lo quiere comparar con el examen que se hizo el año anterior para ver cómo están las cosas, bueno, si no se hizo el examen en el mismo centro médico, no va a poder compararlo porque la información no está integrada. Por supuesto que integrar la información de todo el sistema es indispensable para que la persona sepa cómo está y para que el médico
que lo atiende también pueda ver su evolución. No es algo complejo de hacer, pero no está hecho. La salud a distancia por vías digitales es algo que se ha empezado a hacer, pero se hace mínimamente comparado con el potencial que tiene y requiere la integración de la información, porque no puede haber una buena atención de salud a distancia si el médico no tiene, o la médico no tiene toda la información disponible. Otro ejemplo evidente, cada gran proyecto de inversión tiene que ser una línea base del territorio donde opera. Y llega un proyecto grande de inversión y se pone al lado, tiene que ser la misma línea base sobre el mismo territorio. Y el tercer proyecto vuelve a hacer lo mismo. Estas líneas bases se demoran por lo menos 1 año y medio en construirse y importan una enorme cantidad de recursos. ¿Por qué no integrar la información de uno para que le sirva al otro? Tener una línea base pública con la integración de todos es evidente y ahorra muchos recursos. Y termino con el hidrógeno verde, porque eso es precisamente lo que este gobierno hizo. Construir líneas base públicas que le permitieran a todos los proyectos de inversión avanzar más rápido, y han ido avanzando más rápido. Estos macroproyectos de inversión que se suponían iban a tomar 10, 12 años en aprobarse ambientalmente, lo están haciendo en este momento. ¿Vamos a ser capaces de ser potencia exportadora de hidrógeno verde o solamente el consumo local? ¿Qué es lo que usted visualiza? A ver, recién terminamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde para los próximos años, una política de Estado que la construimos con un grupo transversal de personas, que contamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Internacional de Energía, que nos dieron los diagnósticos mundiales sobre lo que ha ocurrido, y la conclusión es que el mundo va a demandar igual cantidad de hidrógeno verde que la que suponíamos 1 año atrás cuando vino el boom del hidrógeno verde, pero lo va a hacer más tarde en el tiempo. Y lo va a hacer más tarde en el tiempo porque se ha incrementado mucho el consumo de petróleo, en parte porque hay algunos personeros muy relevantes en el mundo que no creen que haya cambio climático. Se están muriendo de frío ellos y nosotros de calor, pero aún no creen que hay cambio climático. Y por lo tanto suspendieron todos los programas que incentivaban la producción de energías limpias e están impulsando el consumo de petróleo. Eso ha atrasado el proceso, pero sin lugar a dudas va a llegar, sin lugar a dudas Chile va a ser una potencia mundial, pero no estamos pensando que vamos a ser así los campeones. Doy los números porque son muy ejemplificadores. La proyección es que el 75% de la producción mundial de hidrógeno verde va a ser consumido en el país donde se origina. Local. Entonces la demanda local sí va a ser muy importante, y para nuestro país es muy importante. El 25% restante se va a exportar de países productores. Si nosotros aprobamos y echamos a andar todos los proyectos de inversión que han llegado a Chile, incluso aquellos que la semana pasada hubo uno que dijo que no iba a continuar, incluyendo eso, abasteceríamos solo el 6% de la demanda mundial. Por lo tanto, con gigantescos proyectos como los que han llegado a Chile, estamos postulando tener una proporción bien pequeña del mercado mundial. Sin embargo, si logramos eso, nuestras exportaciones anuales crecerían en 130.000 millones de dólares, o sea, una cifra gigantesca. Por tanto, ¿podría ir de la mano de nuestro soñado desarrollo, de la mano del hidrógeno verde? O sea, ¿De la transición energética? Sin lugar a duda ayudaría a que creciéramos más rápido. No va a ser como es la minería actualmente para Chile. Bien. La minería va a seguir siendo un sector bastante más importante que el hidrógeno, pero el hidrógeno va a abastecer a la minería va a ser explosivo en base a hidrógeno verde y por lo tanto limpio, se va a usar transporte en base a hidrógeno verde y por lo tanto limpio. Nuestra agricultura va a usar fertilizantes en base a hidrógeno verde también limpios, por lo tanto no solo vamos a exportar más, sino que vamos a fortalecer nuestras actuales actividades productivas. Ministro,
Pasando a otro tema, de la protección del comercio. Este es un programa del comercio. ¿Cómo se protege el comercio nacional de algunas políticas de otros estados, el dumping, la competencia desleal? ¿Y cuál es su opinión en relación al fenómeno de los malls chinos? ¿Es para usted un modelo de mercado, una estrategia comercial? ¿Hay algún tipo de distorsión? ¿Cuál es su opinión personal como académico, como un hombre de la economía sobre esto y cómo se protege al comercio nacional y sobre todo a los pequeños y medianos empresarios? A ver, parto diciendo que conozco poco los malls chinos. Creo que fui una vez a uno y hasta ahí llega mi conocimiento. He leído que muchos de ellos incumplen la ley chilena, particularmente la de carácter tributario, y eso evidentemente es competencia desleal. Y el remedio para esa enfermedad es fiscalizarlo y hacer que cumplan. También hemos sabido de distorsiones en los niveles de exportación de China en general. Vimos lo que pasó con Huachipato, se tomaron medidas que son las únicas que se pueden tomar para impedir el dumping, pero vemos que hay estrategias, por ejemplo, en el hidrógeno verde. Una de las grandes dificultades que tiene el mundo, salvo China, para producir hidrógeno verde es que los electrolizadores indispensables para su producción solo provienen de China y tienen costos muy elevados, pero esos mismos costos no se reflejan en China. En China los electrolizadores son más baratos que en el resto del mundo y por supuesto hoy día China es el país que produce el hidrógeno verde más barato del mundo. Por lo tanto, nuestro empeño está en evitar esa distorsión de mercado, pero también en construir capacidades propias, cosa que se ha hecho en el caso de hidrógeno verde. La Corfo tiene un programa de fomento a la producción de electrolizadores que podrá ser el electrolizador en su conjunto o partes de él, pero ir creando capacidad propia. Y el resto de los países están avanzando en la misma dirección, por eso se prevé que el precio de los electrolizadores va a bajar en el tiempo y con ello el precio del hidrógeno verde. Evitar distorsiones y construir capacidad propia es nuestra herramienta. Ministro, pasado rápido el tiempo, ya estamos terminando. Me gustaría que nos diera un mensaje, su visión del futuro, de cuáles son los grandes desafíos y cómo cree usted que tenemos que enfrentarlos en lo que tiene que ver con inversión, productividad y transición energética. A ver, yo diría que hay una cosa previa a toda esa, o que es el piso para que esas cosas ocurran, y que volvamos a ser un país capaz de construir acuerdos. Todos estos desafíos, la industria del hidrógeno verde, fortalecer la productividad, mejorar la calidad de la educación, incrementar la inversión y por lo tanto la seguridad para el inversionista, son esfuerzos sistémicos donde el país en su conjunto tiene que intervenir. Y para que ello ocurra es necesario construir acuerdos. Hemos visto enormes dificultades en el ámbito político para construir acuerdos y ojalá eso mejore y la reforma al sistema político va a ayudar a que eso ocurra. Pero si uno mira las buenas experiencias mundiales en esta materia, constata que los grandes acuerdos país se construyeron a nivel social, no político. Los centros de productividad en la mayoría de los países donde existen son centros donde converge el sector público, el sector privado me refiero a empleadores y trabajadores, normalmente el mundo académico también, para visualizar cómo mejorar la productividad. Toda la posguerra europea se construyó a partir de consejos económicos y sociales que invitaban a los mismos actores a pensar el país y a identificar las acciones que en conjunto había que emprender para lograrlo, y lo lograron. China, Singapur, Finlandia, Noruega, los países, España, de reciente crecimiento, el mismo instrumento. No inventemos la rueda, creemos un instrumento de diálogo social
donde se construyen los acuerdos que el país necesita, se supervise su cumplimiento, se hagan las correcciones que sean necesarias y se induzca al sistema político a apoyar esos acuerdos. Ministro, le agradezco profundamente habernos acompañado. Creemos que ha sido una muy buena entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y gracias a ustedes por seguirnos y los dejamos invitados para la próxima semana a esta misma hora. Muy buenas noches.